Bienvenido, bienvenida, amado, amada. Una vez más es un honor, una honra, la gracia del Señor esté sobre nosotros para poder, siguiendo, continuando, extraer esos manantiales de agua viva, esos arroyos, no estanques de agua putrefacta que tiene el Señor aún en el desierto. Recuerde que Moisés tenía una misión que decir a Faraón: deja ir a mi pueblo libre de parte de Jehová para que me hagan fiesta en el desierto. Así que sea cual sea su desierto, sea cual sea su aflicción, sea cual sea su necesidad, sepa bien usted que existe la posibilidad de que haya agua, palabra, arroyo, torrente, bendición en medio de cualquier desierto, porque Dios nos ama y nos ha dado el Espíritu Santo para no depender de ninguna circunstancia, sino depender realmente de su pura gracia y de toda bendición espiritual. Dice Efesios 1, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí es donde está Colosenses 3, la vida escondida en Cristo. Es en Cristo que está la vida, es en Cristo que está la esperanza. Es en Cristo que está la oportunidad, es en Cristo que está todo cuanto nosotros necesitamos. El sabio Salomón dijo que todo lo demás es vanidad y es como perseguir el viento. Usted lo atrapará o nunca lo atrapará y usted va a perder totalmente su vida en cosas transitorias, en cosas vanas, en cosas fugaces que no van a alimentar para nada su alma y se va a encontrar siempre con un vacío existencial. Pero aquí estamos hoy para seguir trayendo la palabra de Dios. Y recuerde, estamos con ese tema: ¿qué hacemos de más? ¿Qué hacemos de más? Muchas veces los cristianos parece que estamos haciendo algo. Madre mía, lo que yo estoy haciendo, usted no sabe o tú no sabes. Mira las heridas que llevo. Mire usted, nosotros hemos establecido unas bases en este tiempo con este tema. Yo sé que llevamos ya bastantes programas. La primera fase vimos como nuestras obras son para Dios trapos de inmundicia. Nosotros no podemos hacer las cosas, la salvación no la vamos a ganar por obras. Nosotros no podemos ganar absolutamente nada, porque aquel que ganó fue Cristo para nuestro favor. Y estuvimos viendo de dónde venía la palabra trapo, la palabra inmundicia. Y es como ese trapo de menstruosa. Es algo que no tiene ningún valor a los ojos de Dios. Pero sin embargo estuvimos viendo que Cristo sí quiere que como seguidores, discípulos de Él, sí podamos tener una vida acorde a la palabra. Pero eso es algo inherente a ser creyente, inherente a ser discípulo. Si vosotros sois mis discípulos, dice en Juan 15, haréis lo que yo os digo. Si sois mis amigos, haréis lo que yo os digo. Y estuvimos analizando en aquel momento que es algo del ADN espiritual de los hijos de Dios. Así que en Mateo estuvimos leyendo también que dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Así lo dijo Jesús. Luego hay un ADN que no es que nosotros seamos perfectos por no cometer falta, por no cometer falla, por no cometer error, ni mucho menos. Usted y yo somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Y tenemos que esforzarnos en una excelencia espiritual, en alcanzar la obediencia a la palabra de Dios, pero no de una manera legalista o religiosa, sino el amor. Con amor se paga. Es una deuda de amor. Cristo tomó nuestro lugar y ahora de Él hemos recibido todas las cosas, toda la gracia, y nuestro deber, nuestra responsabilidad ahora se centra en vivir para Él. Por eso saltamos al tercer punto en el que estamos. ¿Qué es lo que hacemos de más? Si ya vimos que después de haber hecho el siervo inútil todo lo que debería de hacer, todo lo programado, entonces podrá decir: siervo inútil soy, porque todo cuanto debería de hacer ya lo he hecho. Y nos planteábamos ese día: ¿acaso nosotros hemos hecho todo lo que debemos de hacer? ¿Acaso nosotros hemos agradado a Dios en todo lo que podemos agradarle? Y yo reconozco, yo digo: Señor, a mí me falta muchísimo para llegar a ser siervo inútil. Yo soy como mucho un aspirante a llegar a tener el honor de ser un siervo inútil. Inútil, porque realmente estamos aquí, aunque es una honra, Dios nos ha llamado y es un gozo poder llegar a serlo, pero estamos aquí para eso, para poder ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz, como lo fue Jesús, como Pablo lo entendió, como Pablo lo explicó, como Pablo lo vivió, y es un testimonio y un referente.
Vimos en el último programa 4 puntos que rápidamente, para retomar, ahora yo le refresco la memoria. ¿Por qué debemos de hacer ese demás? ¿Qué motivaciones? La primera que vimos fue que Cristo tomó nuestro lugar. Él era rico y se hizo pobre. Él era rey y se hizo siervo. Él era Dios y se hizo hombre, para que nosotros que éramos pobres fuésemos enriquecidos, para que nosotros que éramos humanos fuésemos inmortales, tuviéramos vida eterna, para que nosotros que éramos humanos fuéramos de vida eterna, hechos semejantes a Dios. Él nos hizo a su imagen en el propósito inicial, en la creación. Así, Adán, el primer creyente, el Hijo de Dios, la criatura hecha conforme a la imagen, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, él llevaba el ADN divino. Pero ahora nosotros, por la naturaleza caída, perdimos todo privilegio espiritual, todo privilegio en lo que Dios había centrado a la hora de crear al ser humano. Pero Dios ha devuelto en el espíritu cada uno de esos privilegios. Y vimos que es Cristo el que tomó nuestro lugar. Y hay una deuda de amor. Y veíamos cómo lo dice claro la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en Gálatas 2. Crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo. Es un deber moral, es un deber, una deuda de amor, es un pagar amor por amor a Cristo que ya no vivimos nosotros, nuestra voluntad ya no es nuestra carne debe estar crucificada en la cruz y nosotros debemos de vivir en el Espíritu. El segundo punto que vimos es que ese poder del amor, como dicen Cantares, las muchas aguas no lo van a apagar, no pueden apagar el amor, ni los ríos lo pueden ahogar, es un deber moral. El tercer punto que estuvimos viendo para seguir en la línea es que ese hacer de más es una locura el evangelio al mundo, pero es poder de Dios. Y vimos en 1 Corintios 1 y Romanos 1 que eso es una realidad. Al que cree es poder de salvación, pero al que no cree es locura. No nos importe que nos llamen locos, pero tengamos un testimonio como el de Pablo. Recuerde que en Daniel dice que los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento. Fíjese, vemos estrellas que ya no existen. Vemos estrellas que años luz de nosotros está llegando su luz todavía, porque hay miles, millones de años luz. Su luz llega, pero ya no están. Y así vemos hombres, ya no Jesús, hombres como Daniel, hombres como Pablo, que siguen siendo un testimonio, que siguen siendo un ejemplo, al cual nosotros en la palabra de Dios, Dios nos lo ha dejado como un referente, como una estrella, que aunque ya no están entre nosotros en la tierra, nos han dejado un testimonio que podemos seguir. Es verdad que el modelo por antonomasia es Jesucristo, y Él resplandece y queremos su gloria, pero podemos ver que si hombres pudieron lograrlo, nosotros, usted y yo podemos lograrlo también. No importa el desierto en el que se encuentre, no importa la prueba, no importa la situación, no importa su trauma, no importa su complejo, no importa el daño. Recuerden, en la casa de mis amigos me hicieron estas heridas, hablando proféticamente Zacarías de Cristo, ¿de dónde viene con esas heridas? Me las hicieron en casa de mis amigos. No nos importe, los más cercanos nos pueden herir, pero tengamos en cuenta que esos son los galones, esos son los grados que vamos a ganar, son esas heridas las que nos van a dar, si nos comportamos como verdaderos cristianos, nos van a dar esa capacidad de una corona de gloria, de una recompensa eterna. Y vimos por último que ese hacer de más es lo que marca la diferencia del mundo y de cualquier religión. Ese hacer de más no lo puede hacer un religioso. Ese hacer de más es un compromiso, una deuda de amor que solo quien ha nacido de nuevo puede brotar como fruto del Espíritu. Y estábamos ahora, y vamos a centrarnos en qué pasó con el apóstol Pablo. Vamos a Hechos 17. Mire usted, le voy a leer, aunque vamos al versículo 6. Pasando, hablando del apóstol Pablo, por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Recuerde que los judíos eran legalistas, estaban en los sacrificios, estaban en la ley y no aceptaban lo que Jesús vino a traer. Él vino a cumplir la ley y a hacer un sacrificio para que cesen los sacrificios que no podían quitar, sino solo cubrir temporalmente el pecado. Y dice que llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos.
Eran 3 semanas, 3 días de reposo, usted sabe que era el sábado, eran 3 semanas consecutivas, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron. El Evangelio es poder de Dios. No necesitamos defenderlo, solo predicarlo, testificarlo. Algunos creyeron. Eran judíos, eran legalistas, pero creyeron. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos. Dice, ¿qué espíritus hay en los aires que quieren atacar la obra de Dios, que quieren atacar el Evangelio? Pero no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación debe de ser, nuestra ocupación debe de ser sembrar, dar la palabra. Debemos de ser honestos con lo que Dios nos ha encomendado. Y la obra es de Dios. Él es el que redarguye, Él es el que tiene que tocar el corazón, Él es el que tiene que hacer la obra. Uno siembra, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Y dice que tomaron consigo por esos celos a algunos ociosos. La ociosidad, lo hemos tratado otras veces, fue el pecado de Sodoma y Gomorra. La ociosidad es un peligro, hace abrir una puerta al mismo diablo. El taller de Satanás idóneo es la vida de una persona ociosa. Ahí se mete y maquina todo tipo de pensamiento maligno. Hombres malos, ociosos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Ahora observe qué fue lo que gritaron y vamos a quedarnos con un versículo concreto. Porque España tiene que ser, también como aquí, trastornada. Dice, gritando a las autoridades, dijeron despectivamente, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Repito, estos que trastornan, estos que están siendo una locura, estos que en su hablar, en su manifestar, están rompiendo el molde, están rompiendo el esquema. Estos que nosotros que somos judíos nos han venido a meter la mano y nos están trasteando nuestra religión, nuestros principios, nuestras creencias. Estos que son trastornadores del orden, fíjese usted, han venido ahora acá y están trastornando el mundo entero, pero han venido ahora acá. Me llamó mucho la atención, porque la pregunta es, ¿está el cristiano, el creyente en esta nación trastornando la nación o está siendo trastornado por el espíritu del mundo en esta nación? Cuando nosotros recibimos un ataque a nuestros pilares de la fe, a nuestras evidencias de fe, cuando nosotros recibimos un ataque diabólico, ¿cómo reaccionamos? ¿Agachamos la cabeza? ¿Cerramos la boca? ¿O hacemos como Pablo, 3 semanas consecutivas con la palabra de Dios, exponiendo las razones de su fe? La Biblia dice que tenemos que estar preparados para exponer la razón de nuestra fe, pues si Dios concede que algunos de los que no creen o se oponen puedan ser tocados por Él. Debemos de estar preparados y envalentonados, si me permiten la expresión. El reino de los cielos sufre violencia, solo los violentos lo arrebatan. En esta nación, principados y potestades han tomado ciertas pautas, derechos, han tomado las conciencias, han cauterizado la conciencia, nos han enseñado principios erróneos que solo la Iglesia de Cristo puede ahora trastornar. Mire, el término trastornar en griego, en el original, viene de la palabra anastató. Y le voy a decir lo que significa. Significa, es en sentido de extracción. Propiamente es empujar hacia afuera, sacar fuera de casa, por implicación perturbar o levantar sedición. Pero fíjese, lo que Pablo y lo que estaban haciendo los discípulos es que ellos habían recibido la semilla de la palabra de Dios. Ellos habían recibido la instrucción de la palabra de Dios. Ellos habían sido sembrados. La semilla entró como en una mujer entra la semilla y al tiempo esa mujer va a dar a luz.
Cuando la semilla entra en la tierra, en un proceso de muerte y germinación, va a brotar una planta. Podrá ser un árbol fructífero, podrá ser una mata, una planta de trigo, pero se va a multiplicar. Ahora bien, lo que estaban haciendo los discípulos era sacar afuera, era no quedarse en el foro interno. Y yo le traigo una meditación en esta mañana. Todo lo que usted ha leído en la Biblia, todo lo que usted ha escuchado en la iglesia, todo lo que usted está escuchando a través de esta televisión o radio, usted lo está sacando hacia afuera después de un proceso de gestación para que haya vida. Usted está engordando espiritualmente a lo ancho y se está quedando todo lo que está recibiendo para simplemente tenerlo dentro de usted y tener un conocimiento teológico, dogmático y poder discutir con otras personas acerca de vanidades. Usted está haciendo como se hacía en la Ilustración, en otros tiempos, en Europa, discutiendo cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler o cuántas alas o plumas tiene el ala de un ángel. ¿O usted está acaparando, acopiando toda palabra de Dios útil para redarguir, construir, edificar? ¿Usted está acaparando, siendo copioso para trastornar este mundo, para sacar afuera, para materializarlo en hechos? Porque ese es el hacer de más, materializarlo en hechos. Pablo con denuedo se metía en la sinagoga de los judíos por 3 semanas y en el día de reposo exhortándoles y enseñándoles el camino a la verdad. ¿Somos nosotros así? ¿O simplemente decimos, aquí es difícil, mejor callar y que lo haga otro, que venga un evangelista de fuera y que predique la palabra? Si usted se da cuenta, trastornar quiere decir alumbrar, sacar fuera, extraer, como el proceso de la aceituna. La unción, el aceite se extrae cuando se machaca la aceituna, solo al morir al yo, al confort, a la comodidad. Usted puede estar un sábado, un día de la semana, cuando hay una convocatoria de evangelismo en casa, viendo televisión porque está cansado, se quita sus zapatos, se tira en el sofá. Está bien, tiene su derecho, pero si nosotros somos capaces de morir al yo, de extraer, de sacar, como Cristo vamos a ver qué hizo, entonces nosotros podremos llegar, impactar, trastornar. En otras versiones, esta palabra, Biblia de Jerusalén, dice revolucionando, extraer fuera, sacar afuera, parir, dar a luz todo lo que hemos, como un conocimiento, como una semilla se ha sembrado en nosotros. Eso no es para que quede aquí dentro y se acabó. Eso es para que salga afuera y produzca la obra que Dios quiere. Así es la palabra de Dios, dice Isaías, que cae del cielo como la lluvia, riega la tierra, la hace germinar y no vuelve arriba hasta que hace la obra que Él quiere. ¿Cómo está la palabra de Dios en su vida? ¿Qué obra está haciendo la palabra de Dios en su vida? ¿Está trastornando? ¿Está regando? ¿Está haciendo germinar? Yo le reto a que sí sea. Hay otra versión que dice que está alborotando. Traducción del lenguaje actual dice causa problemas. Yo me pregunto, ¿cuántos problemas estamos causando? No digo que no, yo sé que estamos luchando en esta nación, yo sé que los consejos evangélicos han conquistado grandes cosas como la religión en las aulas, la clase de religión y tantas otras cosas, claro que sí, pero no se deje intimidar. Mi mensaje hoy es un mensaje de que no se deje intimidar. Dios pone carga en mi corazón. A usted que se siente con traumas, con problemas, a usted que se siente inservible, usted puede ser un instrumento principal. Mire lo que le dijo al profeta Isaías y a Jeremías. No es la boca del profeta, no es su boca, son las palabras de Dios en nuestra boca. Usted debe de levantarse en el poder del Espíritu. Usted tiene la capacidad. Si usted ha nacido de nuevo, Dios quiere que cada uno de nosotros seamos trastornadores, alborotadores, paridores, alumbradores, que salga en un proceso de gestación, en el tiempo de Dios, en el orden de Dios, salga hacia afuera lo que realmente Dios tiene para nosotros, para esta nación, para su nación si nos ve en otro lugar. Es curioso cómo nos dice también en 2 de Timoteo, quiero leerle porque Jesús vivió algo parecido. En 2 de Timoteo, capítulo 1, nos dice en el versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. Usted y yo tenemos un llamado a participar del sufrimiento y de la aflicción por el Evangelio según
el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Mire usted, son trapos de inmundicia, sino según el propósito suyo, el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y presta atención al versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz. Mire usted cómo Jesús ha venido a trastornar. Por eso en Juan 3 dice que los que están en tinieblas huyen de la luz para que sus vidas no sean reprendidas, manifestadas, el pecado que hay en ellos. Por eso dice, Jesús quitó la muerte y sacó a luz. Él trastornó el imperio de las tinieblas. Él trastocó al pecado. Él venció al pecado, a la muerte, a la enfermedad. Él resucitó. Él fue un trastornador. Él ha trastornado el mundo. Dice, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Quiero recordarle que el apóstol Pablo decía algo muy interesante. Decía, yo sufro dolores de parto para que Cristo sea engendrado en vosotros. Estamos viendo cómo trastornar. Una mujer cuando va a dar a luz, se dice aquí en Murcia, al menos coloquialmente, se ha trastornado, está de parto. Ya viene la dilatación, hay un trastorno. Es verdad que se sufre, es verdad que hay un trastorno, pero mire usted, el alumbramiento, el parto, lo que tenemos que hacer para que el Evangelio sea conocido, así como Pablo dice que él lo sufre con gozo, así como Pablo dice que él sufre dolores de parto. Yo le insto en esta mañana, yo le insto en este programa a que usted pueda también armarse de valor, del Espíritu Santo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le digo en el nombre de Jesús, levántese, acapare, acopie la palabra, engéndrela, medítela, reténgala. El reino de los cielos sufre violencia y dé a luz. Trastorne su ciudad, trastorne su familia. Hay personas que dicen, mi mamá no quiere que vaya a la iglesia, mi esposo, mi esposa. Con amor, con oración, con fe, rete a la imposibilidad como David a Goliat y venza, sea valiente, arregle sus cosas para no faltar a sus citas con Dios. Trastorne el mundo con amor, trastorne el mundo sacando afuera, pariendo, no quedándose la palabra como una teoría, sino poniéndola por obra. Porque no solo los oidores no son los que se justifican, los que agradan a Dios, sino los hacedores. Vamos a orar y sea una realidad. Padre, en el nombre de Jesús, hay un conjunto de personas que tú conoces por nombre, que nosotros no podemos ver, pero tú estás viendo en esta hora, que quieren ser de los que trastornan, de los que paren, de los que sacan a luz, sacan fuera del interior, fuera de casa, todo lo que reciben en la iglesia a través de este ministerio radial, televisivo, de cuando ellos leen la palabra, oran, reciben y que no quieren quedárselo para ellos, sino quieren que sea una manifestación cada día de vida en sus vidas. Y por eso yo los bendigo en el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo en esta hora para que tú puedas traer sobre ellos un nuevo despertar y para que toda esta nación pueda ser trastornada para bien. Que al igual que Jesús sacó la inmortalidad, al igual que Jesús sacó la victoria a la muerte, al igual que Jesús quitó la muerte y sacó la vida, parió la vida, dio a luz la vida, pero tuvo que morir como el grano de trigo. Así cada uno de nosotros podamos morir al yo, a la confort, a la comodidad, al qué dirán, a la crítica, a la persecución, y podamos trastornar como los mártires primeros trastornaron el mundo. Así queremos trastornar. La sangre de los mártires, cuentan los historiadores, que en lugar de apagar la llama y el fuego, hacía que muchos más se convirtieran. Así hazlo tú en esta hora. Que nosotros podamos ser mártires, no en muerte física, afortunadamente no nos pides eso en esta nación, pero sí en el yo, en el confort, y podamos poner por obra toda tu palabra, para que esta nación pueda creer en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Y con esta palabra le deseo que Dios le bendiga, que Dios le levante, que Dios le fortalezca y que usted sea de los que engendran a Cristo en los demás. Hasta la próxima semana. Reciba un cordial saludo y un fuerte abrazo. Dios le bendiga.